Hola, muy buenas. Seguimos aquí en Seven Global TV. Hoy tenemos con nosotros a Alba Povedano, una psicóloga y sexóloga. Y bueno, Alba, cuéntanos. Pues bueno, como bien has dicho, soy psicóloga, sexóloga y estoy especializada en salud sexual, educación sexual y bien, me dedico a hacer terapia de pareja, también soy encargada de una tienda erótica y una de las cosas que más me gustan que es dar talleres de educación sexual a familias, a institutos y colegios. Así que eso es básicamente mi resumen de lo que hago a nivel laboral. Ah, pues muy interesante. Cuéntanos, Alba, ¿qué te llevó a especializarte en sexología y comenzar en esta carrera en este campo? Pues realmente lo que me hizo dedicarme a esto fue la poca educación sexual recibida, no solamente mientras estudiaba en el colegio, sino que también en la universidad. O sea, yo acabé la carrera de la universidad, la psicología, y una vez acabé psicología me di cuenta que realmente dentro de la sexualidad, o sea, o en la sexualidad no había sido una temática o una asignatura como tal a ser estudiada. Y me parece bastante ridículo el hecho de no darles la suficiente importancia a algo con lo que nacemos, o sea, vivimos la sexualidad desde que nacemos hasta que morimos y forma parte de nosotras y nosotros. Entonces, también afecta a nuestro estado mental, a cómo nos sentimos y qué es lo que hacemos y nos relacionamos. El no haberlo estudiado, el no tener toda la información, hizo que poco a poco me fuera interesando un poco más y la propia curiosidad a nivel individual de conocer más sobre la sexualidad femenina, sobre todo, porque al final era la que me tocaba a mí, ¿no? Y a partir de ahí me fui interesando y vi que había muy pocos másters también y, y vi las carencias que había ahí. Ya, de ahí estudié el máster y empecé como a dedicarme a tope. O sea que eso Y he fue. visto que estás muy metida en el tema de divulgar por redes sociales. Cuéntame un poco sobre el tema, cómo te va Pues lo de las en ese redes sentido. sociales. ¿Qué te digo? Las redes sociales fueron totalmente algo inesperado para mí. Yo tenía mis redes sociales a nivel individual, personal, donde yo colgaba mis cositas, mis viajes, bueno, lo que hacemos más o menos todas. Y claro, cuando empecé a estudiar, fui poco a poco introduciendo algunas temáticas, pues un poco más a nivel de sexualidad, sexuales, de la mujer y demás, ¿no? Te das cuenta que poco a poco vas teniendo como más seguidores y lo tenía abierto el perfil porque tampoco escondía nada y no había nada tampoco que me pareciera súper privado y fue creciendo más y decidí, dije, bueno, voy a dejar mi perfil personal por un lado, voy a profesionalizar esto, voy a intentar darle un poquito más de sentido. Y empecé por ahí y fue teniendo éxito, hice muchas reflexiones a nivel de cómo educar a nuestros niños y niñas en sexualidad y de ahí fui creciendo. Muy interesante. Vale, ahora te cuento. Tengo 4 preguntas que hacerte para el género masculino y 4 preguntas que hacerte para el género femenino en cuanto a sexualidad. Vale. La primera que te quiero hacer es, ¿cuáles son algunos problemas sexuales comunes que tienen las mujeres en general? O que tú has visto que tienen en general. Vale, yo creo que una de las carencias más notables o lo que la gente habitualmente más se expresa y se queja o siente que tiene dificultad es en las mujeres. Deseo sexual bajo y también anorgasmia o pocos orgasmos compartidos, que eso es gran parte de la problemática. Siento que muchas mujeres pueden tener orgasmos en solitario, pero luego cuando tienen relaciones, y sobre todo relaciones heterosexuales, que esto dice muchísimo, no consiguen llegar al orgasmo o tener un orgasmo como tal. Y el otro es el bajo deseo sexual. Hay como muchísima dificultad de tener, bueno, de lograr tener ganas durante, pues, o sea, durante la vida adulta o en la vida que llevamos ahora con toda la carga mental y creo que volver a encontrarse, volver a sentir que tienen esa chispa y esas ganas de tener relaciones sexuales, quizá es lo que más trato en consulta. Esas dos cositas. Hay muchas más cosas, ¿eh? O sea, dolor o, bueno, otras problemáticas, pero esas son las más comunes. Vale, y otra pregunta que quería hacerte es, ¿cómo afecta el ciclo menstrual y las hormonas, bueno, sexuales femeninas en cuanto a las mujeres en sí? Oh, wow. Esto nos da.
Esta pregunta nos da para un podcast entero. ¿Cómo nos afecta? Pues nos afecta muchísimo, pero fíjate que la mirada que hay habitualmente a cómo nos afecta suele ser negativa y a mí me gusta un poco desestigmatizar un poquito todo esto. Las hormonas son, nosotras las mujeres somos súper cíclicas, a no ser que haya también hay un impedimento o haya unas hormonas que nos estamos tomando activamente que nos hagan regular las hormonas que de por sí se van generando en nuestro organismo, somos cíclicas. Entonces, ese movimiento de hormonas nos va a hacer estar en un estado o en otro, o nos va a hacer sentirnos de una forma u otra. Es súper interesante conocer el propio ciclo hormonal porque nos vamos a dar cuenta que probablemente si estamos en un periodo previo a la menstruación, nos vamos a sentir más cansadas, vamos a estar un poco más agotadas, más irascibles y demás, pero fíjate que nuestro cuerpo se está preparando para gestar, aunque no hayamos fecundado, ¿no? Entonces, ¿qué necesita tu cuerpo? Que de aquí a unos días va a menstruar, va a expulsar todo el endometrio, toda la parte interna, necesita descansar. Porque va a haber un gasto de energía bastante grande. Y fíjate que cuando estamos menstruando solemos estar muy cansadas, no tenemos la misma energía, no tenemos la misma fuerza. Eso también se nota muchísimo en el deporte. Es súper interesante ver cómo cambia también el organismo. Pero por lo contrario, cuando estoy ovulando, cuando tenemos un periodo de ovulación, nuestra energía se incrementa un montón. Estamos mucho más creativas, estamos mucho más despiertas, tenemos muchas veces más ganas de relacionarnos con otras personas, de tener relaciones sexuales también, y eso va fluctuando y eso me parece maravilloso. O sea, sacar provecho de todo eso, escucharnos en el cuerpo y decir, ostras, estoy, creo, previo a la regla o estoy menstruando y voy a ponerme una agenda un poco menos apretada porque creo que voy a estar súper cansada y utilizarlo a tu favor como, mira, pues no voy a socializar. O al revés, estoy ovulando, voy a estar a tope, venga, que voy a estar súper creativa, voy a por ello. Eso es maravilloso. O sea, nos afecta, sí, nos afecta bien, a mal, bueno, depende de la persona, pero bien, en ese aspecto, eso es lo que te puedo decir. O sea, que No, muy es bien. mucho más amplio que todo esto, ¿eh? He intentado hacerte un resumen, pero es mucho más amplio Sí, que entiendo eso. que es mucho más complejo de lo que se puede Sí, explicar sí. en una entrevista tan corta. Y cuéntanos, ¿qué consejos le darías a las mujeres que quieren mejorar su actividad sexual? Oh, ¿qué Como si consejos le daría a fueran las personas unos tips que le darías a las mujeres de hoy en día. que quieren mejorar su actividad sexual, Sí, su vida sexual. su vida sexual? Mm, Yo siento que gran parte de lo que nos va a hacer mejorar nuestra vida sexual es entendernos y conocer qué es lo que queremos, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Es decir, disfrutamos de nosotras mismas, estamos disfrutando de la forma en la que nos estamos tocando, estoy disfrutando en la forma en la que comparto las relaciones sexuales con otra persona, soy capaz de poner límites, no, tengo suficiente información para poder utilizarla a mi favor en cuanto a la sexualidad. Entonces, si tuviera que dar un tip a alguna mujer, que muchas veces lo he dicho y lo he explicado en los talleres, es descúbrete. O sea, descúbrete, busca libros, busca información, intenta entender todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, contigo, no solamente a nivel sexual, solo de cómo tengo un orgasmo. Sí, yo te puedo dar unos tips de cómo tener un mejor orgasmo, pero claro, para esos tips deberíamos entender cómo funcionan los orgasmos. Una vez yo entiendo cómo funcionan los orgasmos a nivel un poco más técnico, lo que va a pasar es que voy a utilizar toda esa información a mi favor para poder alargarlo más, menos, para poder jugar con ello y poder ser más consciente. Entonces, es importante conocer nuestra propia sexualidad. Ese sería como el gran tip, pero sí, leer, informarse, contratar a una sexóloga, querer mejorarlo en muchos aspectos, pero tips pequeñitos, pues eso, leer, O sea leer, que en y sí, conocerte. en sí tips no habría, sería más como que descubrieses por ti mismo tu sexualidad. Sí, y si tienes otra persona con la que puedes descubrirlo, pues también maravilloso, pero siento que gran parte de disfrutarnos y hacernos disfrutar al resto de personas va a ser el verte a ti misma, el poder entender tu cuerpo, cuáles son tus ritmos, cómo te gusta que te toquen, cómo te gusta tocarte. Hay muchas mujeres que les digo, ¿os habéis puesto un espejo? ¿Os habéis visto la vulva? ¿Os habéis visto cómo es vuestra vulva excitada? ¿Os habéis visto cómo es vuestra vulva menstruando? Fíjate, todas las cosas los hombres lo han hecho. Han visto su pene excitado, han visto cómo eyaculan, han visto cómo hacen pis y nosotras no. La mayoría de nosotras no lo hemos visto porque se nos ha privado todo eso. Si ni siquiera ese básico soy consciente de mi propio cuerpo y soy capaz de ver
cómo soy, cómo cambio, es muy difícil también poder compartir porque no, es como si no tuviera conciencia en mi cuerpo, en mi cabeza, de cómo soy yo. Pues eso, por ejemplo, sería un básico que me parece súper importante. Muy interesante lo que has dicho ahora mismo. Y cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los mitos que ahora mismo estarías como enfrentando en cuanto a la sexualidad de hoy en día? Ostras, es que mitos. Mitos hay muchos de la sexualidad, desde que un clásico, que las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres, em, que, bueno, que tienen menos facilidad para correrse las mujeres. Creo que es otro de los mitos, cuando en realidad te das cuenta y dices, si nosotras con la propia masturbación a lo mejor en 2 minutos hemos tenido un orgasmo, el hecho de que haya esa brecha orgásmica tan grande cuando comparto mis relaciones sexuales con un hombre, aquí no está diciendo algo esta información. Es decir, ¿cómo puede ser que no tenga un orgasmo con otra persona o algo no estamos haciendo bien o falta información o falta dar ese conocimiento a la otra persona con la que comparto o qué está pasando? Más mitos, pues hay un montón de mitos en cuanto o mitos y tabús en cuanto al sexo anal. em, que también ojalá se pudiera entender pues que el sexo anal o se pudiera desestigmatizar de alguna forma, ¿no? Y pensar que es una práctica como cualquier otra, puede ser positiva, puede ser negativa, la puedo ver como quiera, pero que al final no deja de ser un punto de placer. Y no estamos obligadas a hacerlo y tampoco ellos obligados a hacer absolutamente nada. Pero sí que es verdad que no es un tema de gays ni un tema de lesbianas, nada. Esto es algo que aún suele pasar. Aún hay mucha gente que viene a la tienda y viene una pareja heterosexual normativa y te dicen, hola, quería algo para sexo anal. Y le preguntas para él, o sea, le preguntas a él, a ti o para ella. Y ellos, no, para mí, ¿cómo va a ser? Pues no sé, me has dicho sexo anal, no tenéis los dos. O sea, realmente, ¿por qué tengo que dar por hecho de que tenga que ser, ¿no? Para ella, para tu pareja, pues igual lo puedes disfrutar tú y no te hace eso menos hombre o menos heterosexual, ¿no? Eso es algo que sigue estando por ahí. Em, Más mitos, ¿qué más mitos puede haber? Es que te los podría destrozar. En cuanto a tabús, te los podría desmontar todos. En cuanto a mitos, yo creo que mitos de la sexualidad femenina, creo que gran parte es eso, que los genitales femeninos dan asco, que huelen, o sea, realmente la vulva huele a vulva y el pene huele a pene, no, o sea, no hay que perfumar la vulva, ni hay que perfumar absolutamente nada, simplemente lavarla con agua y que esté todo limpio, pero de la misma forma que hay que hacerlo con el pene, o sea que nada más lejos de la realidad. Mm, ¿Qué más? Creo que gran parte de eso, que no sé si se te ocurre a ti a vosotros algún mito que digáis, ostras, esto es verdad, ¿no? Eh, pero para que pueda ayudaros, pero en principio eso. Yo creo que los más importantes los acabas de tocar, de tocar ahora mismo. Pero bueno, ahora que hemos hablado ya de las mujeres, vamos con los hombres, que aunque en principio en la sociedad seamos los que tenemos la iniciativa, lo que dijiste antes de descubrir nuestro cuerpo, aún así supongo que tendremos muchas dudas de cosas o cosas a mejorar. La primera pregunta que quería hacerte era cuáles son los problemas sexuales más comunes que tienen los hombres que tú hayas visto. Hay dos muy básicos, ¿vale? Habitualmente hay problemas, dificultades con la erección y, y eyaculación temprana, que no le voy a llamar eyaculación precoz siquiera, porque hay personas que, o sea, la precoz, hay una definición que nos sitúa como en menos de un minuto, antes de tener penetración incluso, o con penetración y durar menos de un minuto, pero hay personas que igual, aunque no entren por definición en el precoz, no son capaces a lo mejor de mantener una erección más de 5 6 7 minutos y querrían alargarlo. El problema es que no pueden. Yo creo que esa falta de control eyaculatorio es una de las cosas que más suele preocupar a los hombres. Y fíjate que ahí es bastante fácil poder tratar esto porque
es algo muy, muy, muy común y se tapa muchísimo con el, bueno, yo me corro una vez y luego la segunda aguanto más, cuando en realidad aquí hay una falta hay una falta de control bastante grande del no sentir, ¿no? Hay muchos hombres que a lo mejor vienen a consulta y dicen, es que me pongo a pensar en la alineación del no sé qué, del Barça o no Con sé, el Real del Madrid. equipo que sea. Del Real Madrid, del equipo que sea. Y dices, "Jo, es que esto es estar desconectado de tu cuerpo para poder alargar algo cuando en realidad la solución no pasa por ahí, la solución pasa por ser consciente de lo que está pasando ahí, de la conciencia del suelo pélvico, de qué movimientos estamos haciendo, del por qué hemos aprendido eso. Eso tiene mucho que ver con el tipo de masturbación que llevamos haciendo toda la vida. Entonces, reconducir eso es bastante fácil. O sea, es 2, 3 consultas de sexología, de terapia y entender algunas cositas, algunos tips para poder poner solución y ya. Y otro tema son las erecciones, pero creo que ahí la erección juega mucho, un papel mucho más grande el- la presión que habitualmente tenéis. Pienso que las erecciones como tal, tenéis como muchísima más presión porque la pornografía ha hecho muchísimo daño y creo que esa parte de que tenéis que tener siempre una erección para poder dar placer a otra persona me parece súper dura, porque la erección se va a perder en muchas ocasiones, tanto en vosotros como en nosotras. Al final nosotros tenemos un clítoris, que es el mismo tejido que tiene el pene, y muchas veces nosotras mismas perdemos la erección. El clítoris se hace pequeño, o sea, se hace grande cuando está erecto, cuando le llega la sangre y de repente puede perder esa erección. Pero en el clítoris no se ve. Entonces esa presión no la tenemos nosotras. Vosotros como hombres, como podéis ver que el pene deja de tener esa erección, esa presión y ese run run que soléis tener en la cabeza de ostras, ¿y ahora qué va a pensar? Y ahora no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y si mañana me vuelve a pasar, y te ha pasado una vez, y encima luego vas a repetir y que no me pase lo mismo, tal, todo eso, la verdad es súper fatigoso, no sé, no creo que esa palabra no existe, pero da muchísima, la verdad, muchísima, a mí me da ternura y bastante pena el pensar que os sentís ahí un poco solos. Así que son las 2 cosas que más me he encontrado en terapia y que se resuelven muy fácil. O sea, que eso. Vale, y dime, ¿tú qué opinas sobre, o sea, ¿tú crees que afecta mucho la salud física y mental de un hombre a la hora de tener relaciones? Afecta igual que podría afectar a una mujer, yo creo. O sea, siento que la salud es súper importante. La salud, el cómo me siento con mi cuerpo, el si soy una persona activa, digo en general, no a nivel sexual, soy una persona activa o soy una persona sedentaria, todo eso va a afectar muchísimo en cómo me relaciono con el mundo y también a mi propio deseo sexual. O sea que eso tanto afecta en hombres como en mujeres. No sé si a lo mejor hay alguna cosa que me quieras preguntar más específica, tipo, no, es que de los hombres se dice esto, se dice lo otro, pero en general la salud, tanto mental como física, va a afectar a nivel sexual. O sea, es algo que está súper relacionado. Algo que está relacionado con los dos géneros, Sí, sin claro, distinciones. Vale, y claro. otra pregunta que te quería hacer era sobre el papel de la masculinidad tradicional a la hora de influir en lo que es la salud sexual de los hombres. Vuelve a hacerme la pregunta, por favor. O sea, ¿qué opinión tienes sobre el papel de lo que es la masculinidad tradicional de antaño que se tiene Vale. o que se supone que hoy en día estamos ya dejando? ¿Y cómo influye en la salud sexual? ¿Cómo influiría? Wow, es que, pues a ver, influye en muchísimos aspectos. Esa masculinidad entendida habitualmente como el hombre mm, portador del placer. Es decir, yo vengo aquí a demostrarte que te puedo dar placer, que vengo aquí con esa erección, con el pene, con esa parte más empotradora que habitualmente se entiende, el hecho de no tener, creo, muy en cuenta el propio placer femenino, sobre todo yo pensando en relaciones heterosexuales y demás, eso afecta muchísimo. Cuando a mí me viene a la cabeza esa parte de masculinidad un poco más antigua, me viene esto a la cabeza. Pero es que no está tampoco tan antigua, es decir, esto aún sigue existiendo y el porcentaje de los hombres que se relacionan así sigue siendo bastante elevado. Entonces, afecta muchísimo porque siento que las relaciones no dejan de ser un 50-50. El no entender cómo funciona el cuerpo, si soy
pensando en relaciones heteronormativas, ¿vale? Porque al final cambia mucho de heteros a gays, a lesbianas, ¿no? O a mujeres que tienen relaciones con mujeres. Siento que en relaciones heteros aún tiene mucha más importancia conocer el otro género, conocer el sexo de la otra persona, porque los timings, los cuerpos son completamente distintos. Entonces, no funciona el sexo de la misma forma que tú lo harías contigo mismo. Es decir, si yo tengo una relación con un hombre, o sea, yo como mujer sé que mis orgasmos van a llegar con un poquito más de tiempo, que voy a necesitar muchísimo más estímulo para poder tener un orgasmo. Y a lo mejor si los hombres entendieran un poquito más esta parte del cuerpo, entenderían que la penetración en sí no es tan importante porque no se siente tanto dentro de la vagina. Entonces, nos quitaríamos muchísimo esa idea. Yo creo que con esa idea preconcebida que tenemos de esa masculinidad un poco más antigua, de yo voy y tengo que estar una postura, otra, afecta muchísimo a poder disfrutar de la propia sexualidad como mujeres, ¿no? Y esto también nos afecta a nosotras en el sentido de que, como siempre hemos creído que eso era lo mejor, como siempre hemos creído que un hombre tiene que hacer esas cosas para agradar bueno, para agradar a las mujeres, lo que creemos es que cuando alguien se escapa un poquito de ahí, es que a lo mejor no le gusta o es que, fíjate, cómo se relaciona o no tiene ni idea, ¿no? Y ahí estamos un poquito trabajando para eliminar todos esos prejuicios y poder cambiar un poquito las relaciones sexuales porque yo creo que si empezamos a vernos como iguales y que empezamos a vernos un poquito, pues, cómo estás tú, esa comunicación dentro de la relación sexual, cómo te vas sintiendo, o que no se acabe la relación sexual cuando él se corre. O sea, que esto me lo he encontrado o sea, en prácticamente todos los talleres que hago y separo chicos y chicas, las chicas de repente no se plantean que la relación sexual pueda seguir después de que él se corra. O sea, es que me parece como de básico. Y no se lo plantean de decirles a ellos, oye, que yo quiero seguir, que necesito más rato. Es que ellos te dicen, no, es que yo me he corrido y no puedo más, estoy muy cansado. Bueno, pues igual, espérate un poco y vamos a equilibrarlo y da un poco más placer y luego ya si quieres termina, ¿no? Esa comunicación. Alba, me ha encantado tenerte aquí, hemos aprendido, yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo contigo. Nada, espero que te vaya muy bien en Muchas tu gracias. carrera, que sigas creciendo en cuanto a tus redes sociales y divulgando la buena sexualidad para ayudar a la sociedad a mejorar.